Hon Hai Precision Industry Company, más conocida como Foxconn, es una multinacional de origen taiwanés, dedicada a la manufactura de componentes electrónicos por encargo. Actualmente es el mayor fabricante de estos componentes a nivel mundial y proveedor de grandes empresas como Apple, Nokia, IBM, HP, Dell, Samsung. Su fuerza laboral asciende a unos 900.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales el 85% son jóvenes provenientes de zonas rurales. Durante años, Foxconn fue objeto de investigación por las condiciones precarias e ilegales de trabajo que ofrecía a sus colaboradores, llegando incluso a violar los principales derechos humanos. Diversos estudios se llevaron a cabo con la finalidad de validar esta información, y los resultados obtenidos reflejaron múltiples prácticas ilegales que se estaban realizando sin el consentimiento de los trabajadores. El principal escándalo de la empresa gira en torno a los suicidios registrados dentro de los establecimientos de Foxconn, debido a la presión que se ejercía en los empleados diariamente. A raíz de ello, la empresa es denunciada por los malos tratos hacia sus trabajadores, la explotación, debido a las largas horas de trabajo, la discriminación hacia los trabajadores de China continental por parte de los taiwaneses y la falta de relaciones laborales dignas dentro de la compañía. Ahora vamos a explicar y analizar cuáles son los principales problemas éticos detectados en el caso, y para ello vamos a utilizar la teoría de algunos autores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant y Mill. El problema ético más importante detectado en el caso son las malas prácticas que tenía la compañía, que se derivan del maltrato hacia los trabajadores, las largas horas de trabajo y la discriminación. ¿Por qué no son éticos? El trato de la empresa hacia los empleados no era el correcto. Según Aristóteles y la teoría de la felicidad, lo que nos hace felices es aquello que buscamos y logramos durante toda nuestra vida. La felicidad es algo profundo, duradero y depende únicamente de nosotros. Al relacionar la teoría con el caso de Foxconn, podemos notar a simple vista que los trabajadores de la empresa eran completamente infelices. Eso se ve reflejado principalmente en los suicidios registrados dentro de las instalaciones de la compañía. Por otro lado, eran maltratados constantemente y trabajaban más de las horas extras establecidas por un sueldo excesivamente bajo. Un periodista se infiltró por 10 días en la planta de producción y relató que dentro de los complejos residenciales donde dormían los trabajadores que vivían lejos de la fábrica, olía basura constantemente, salían cucarachas de los casilleros, las sábanas estaban sucias y en general vivían en condiciones lamentables. Naturalmente, un ser humano no puede ser feliz si sus necesidades básicas no están cubiertas. La disconformidad e insatisfacción de los colaboradores era tan grande que incluso llegaron a quemar sus colchones y causar ciertos daños materiales. Parte de la felicidad de una persona es tener un trabajo que lo haga feliz y lo haga sentir cómodo. Sin embargo, este no era el caso de los trabajadores de Foxconn. Pese a las injusticias que Foxconn cometía en contra de sus trabajadores, estos permanecen laborando en ella debido a la necesidad de supervivencia que tienen, lo que quiere decir que no están buscando la felicidad constantemente, sino que le dan prioridad a las necesidades básicas que tienen que cubrir y no necesariamente a su bienestar. Además, no es algo duradero ni profundo, ya que este trabajo representa solamente un medio para mantenerse en el día a día. Poco a poco, las malas prácticas se van volviendo rutina, pero aún los colaboradores se van acostumbrando a ella. Esto, de acuerdo a la teoría, se podría denominar como felicidad sintética. Esto es, ellos, al no poder obtener lo que desean, se adaptan a la realidad, lo que vendría a ser su definición de felicidad. En cuanto a Aristóteles y la teoría de la justicia distributiva, esta se ocupa de la asignación o distribución de bienes, es desigual y proporcional al mérito u otro criterio. De acuerdo al caso de Foxconn y relacionándolo a la teoría de Aristóteles, se halló que los empleados trabajaban más de lo establecido por el marco legal chino. Sin embargo, no recibían una remuneración proporcional a lo laborado. Por ejemplo, no se les compensaba las horas extras trabajadas, no tenían descansos por lo que se quedaban dormidos en las líneas de ensamblaje según reportajes, los sueldos no cubrían las necesidades básicas, no tomaban con seriedad a los comités de salud y seguridad en el trabajo, los trabajadores temporales no eran remunerados como correspondía, las condiciones de higiene en los complejos residenciales eran lamentables, entre otras cosas. Todo ello demuestra que la empresa Foxconn estaba siendo totalmente injusta con sus empleados
ya que estos no eran retribuidos correctamente en función a sus méritos. No importaba cuánto tiempo trabajaban ni qué tan bien lo hacían, sus esfuerzos nunca iban a ser recompensados justamente. Ahora, ¿qué nos dice Tomás de Aquino cuando habla de la ley de las naciones? Específicamente nos dice que dicha ley es una deducción directa de la ley natural, la cual es el reflejo directo de la ley eterna en la razón. En ese sentido, la ley de las naciones es la que dirige y ordena nuestros actos para la adecuada realización de los bienes que nos son propios. En otras palabras, es la ley que se deriva en los principios de no hacer daño, como por ejemplo no matar, no robar, no mentir, no juzgar y más. Según la teoría expuesta, queda totalmente claro que los directivos de Foxconn no tenían ningún tipo de criterio, razón o principios para descifrar que lo que estaban haciendo no era lo correcto, ya que una persona en su sano juicio no comete las atrocidades que la empresa cometió en contra de sus trabajadores. A pesar de la existencia de la ley de las naciones, no todos los seres humanos son conscientes de que determinadas acciones pueden resultar dañinas e inclusive llegar a causar la muerte de otros. Según Mill y la teoría del utilitarismo, las acciones son correctas en la medida en que maximicen la felicidad total y son incorrectas en cuanto tienden a producir lo contrario. La felicidad se define como la presencia del placer y la ausencia del dolor. En el caso presentado, los empleados no muestran placer, sino por el contrario muestran cansancio, estrés, agotamiento y dolor en general, debido a las largas y excesivas horas de trabajo. Muchos podrán decir que la felicidad no puede constituir el fin racional de la vida y la acción humana porque es inalcanzable, pero según la teoría de Mill, la utilidad no incluye solo la búsqueda de la felicidad, sino la prevención y mitigación de la infelicidad. La compañía nunca se preocupó por el bienestar de sus trabajadores, por lo que nunca trató de prevenir las negligencias a las que estos se podrían haberse visto sometidos, sino que más bien la fomentó y practicó por un largo tiempo. Por otra parte, el utilitarismo pone en el mismo plano los intereses personales y los intereses ajenos, por lo tanto, lo que es correcto no es la propia felicidad de la gente, o en este caso de la compañía, sino la de todos los afectados, que serían los empleados. Es decir, según Mill, Foxconn debe poner su felicidad y la actual felicidad de los empleados en un mismo plano. Ahora, muchos podrán cuestionarse, actuar por el bien de todos los empleados no es pedirle demasiado a la empresa. Sin embargo, la mejor forma de promover la felicidad de todos es que en circunstancias normales cada uno comience con ser responsable de su propia felicidad y la de su entorno inmediato. Por ende, Foxconn debe hacerse responsable de la felicidad de sus empleados, pues ellos forman parte de la empresa y de esa manera empezarían a realizar acciones correctas, lo que conllevaría en maximizar la felicidad de los afectados en conjunto. Mill menciona que, para que las exigencias del utilitarismo se cumplan, se debe cultivar la virtud, ya que existen factores que pueden hacer al individuo un ser nocivo para los demás. El ser humano deja de lado la virtud por generar riqueza, es decir, se preocupó solo por la rentabilidad de la empresa y dejó de lado las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, la voluntad de obrar correctamente debe ser cultivada. ¿Cuál es el propósito de los trabajadores de Foxconn? Para la empresa, el único propósito de los empleados es trabajar y trabajar hasta terminar con todo lo necesario para que la empresa dé buenos resultados, sin importar el estado físico y emocional del empleado. Por otro lado, los empleados tienen un propósito distinto, que podría ser trabajar para salir adelante, para mejorar la calidad de vida de sus familias, entre otras razones. Entonces, ¿se podría decir que Foxconn usa a sus empleados solo como medios para obtener lo que quieren, riqueza? Según Kant, el ser humano es un ser racional, que tiene voluntad y es libre. Puede proyectar fines, crearlos, ordenarlos y buscarlos. Puede organizar las cosas como medios para sus fines. Con ello,
Quiere decir que la persona es una cosa en el mundo, un medio, y a la vez quien organiza el mundo, un fin. Pero nunca se debe usar al humano solo como un medio. Sin embargo, Foxconn se aprovechaba de las necesidades de sus trabajadores, los explotaba y los utilizaba solo como un medio, pues ellos no formaban parte del fin de la empresa. El fin de Foxconn era obtener rentabilidad mediante la venta de sus productos. Las consecuencias de las malas prácticas que tuvo Foxconn con sus trabajadores se ven reflejadas en las muertes y suicidios de los mismos. Un ejemplo de muerte es el de Chen Long, un empleado de ensamblaje de 23 años que murió debido al exceso de horas de trabajo. Chen Long trabajaba para cuidar a sus abuelos y ahorraba dinero para curar a sus padres. Él trabajaba 60 horas a la semana y fue requerido para trabajar horas extra durante más de un año. Además, se había desmayado en la calle meses antes de su muerte. Con esto, se puede graficar la teoría de Kant de las personas como fines, pues Chen Long tenía un propósito en su vida que era cuidar a su familia y salir adelante junto a ellos, por lo que empezó a trabajar y tomó todas las horas extras. La compañía se aprovechó de esto y utilizaba a Chen Long y a los demás trabajadores para su propio beneficio. Foxconn tenía solo interés por cumplir con su fin a pesar de estar realizando prácticas ilegales y utilizaba a las personas solo como medios. En base a las teorías de los autores expuestos, se puede concluir que las prácticas realizadas por la empresa Foxconn eran totalmente ilegales y no éticas. El trato hacia los trabajadores era injusto, incorrecto y dañino para ellos, llegando incluso a causarles la muerte. La historia de Foxconn fue expuesta por la prensa para el conocimiento público y a raíz de ello, la empresa tomó acciones para tratar de revertir los daños causados. Sin embargo, la mala reputación de la compañía no será fácil de cambiar. Este es un perfecto ejemplo para demostrar las consecuencias que surgen como producto de las malas prácticas. Por ello, se recomienda fomentar una cultura cuyos valores sean respeto, justicia, integridad y compromiso. Para ello, sugerimos implementar o reforzar el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo para exponer los daños y accidentes que pueden sufrir los trabajadores por no desempeñarse en un ambiente laboral adecuado. Asimismo, se debería implementar encuestas de clima a los empleados para medir su nivel de bienestar y satisfacción. Finalmente, se propone crear un mecanismo de seguimiento en el que los trabajadores puedan introducir quejas y sugerencias con la finalidad de regular las condiciones laborales.